Dice la Escritura, y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Bien, la Escritura habla en términos espirituales desde el principio hasta el fin. La Escritura habla en términos que el hombre no entiende, en enigmas, en parábolas. Y cuando habla de cosas físicas, cuando habla de tierra, no específicamente se refiere a la tierra que se pisa o a un país, no específicamente se refiere a una región. Cuando habla acerca de ovejas, no se refiere a ovejas físicas, sino a ovejas que tienen un pastor, ovejas espirituales, que es el hombre, así como todas las cosas, y por eso los hombres se confunden mucho. Ciertamente, el Señor está hablando de algo espiritual, el Señor no está hablando de algo terrenal, como que cada uno huirá hacia su tierra, como que cada uno mirará hacia su pueblo, porque la palabra de Dios es para todos, la Escritura es para todos, y la Escritura no es para los extranjeros que viven en otras naciones fuera de sus países, sino que la Escritura es para todos. Y si esto fuera para aquellos que van a volver a sus países, que viven en otras naciones, entonces no sería para aquellos que viven en sus países, que son la mayor parte de la humanidad, porque la mayor parte no es inmigrante, sino que aunque hay una gran cantidad de migrantes en todo el mundo, la mayor parte no lo es, sino que la mayoría vive en sus países, y la palabra de Dios es para todo, y es para el creyente. ¿Pero a qué se refiere el Señor? De esto me habló el Señor. Y la tierra de cada cual es lo que ama en su corazón, el lugar de cada cual, el pueblo de cada cual, hacia donde cada cual mira, es aquello que él busca, aquello que él desea conquistar, aquello que él anhela. Lo que el hombre desea conquistar, eso es lo que el hombre mira, como dice la Escritura: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, poned la mira, porque el hombre mira hacia algo que él desea. Y así es que dice la Escritura: cada cual mirará hacia su pueblo, cada cual mirará. Que quiere decir que tendrá puesta su mirada en lo que él desea. No tendrá puesta su mirada en lo que desea Dios. No tendrá puesta su mirada en el cielo, sino que tendrá puesta su mirada en la tierra, en lo que él desea. Y cada cual huirá hacia su tierra, porque ¿cuál es la tierra? La tierra de su corazón, lo que él realmente siente, lo que él realmente piensa, lo que él realmente ama, y en lo que él realmente se afirma, sea para verdad o sea para mentira, sea para bien o sea para mal. El que cree en la verdad, en ella se afirmará. ¿Por qué? Porque la mayoría dice creer a la verdad, porque este es el tiempo en que aún los enemigos y aún todos los del mundo dicen creer en Dios, y ya no hay diferencia, porque a todo el mundo que se le hable de Jesucristo, a todo el mundo ya para él ya Jesucristo está en su corazón, porque todos dicen tener a Cristo en su corazón. Ya todo el mundo es creyente, aún los mismos demonios se manifiestan a través de la persona y dice que son creyentes, y dice que ya recibieron a Cristo. Y cuando esto es así, el Señor entonces enviará la prueba verdadera, porque dice la Escritura que la tierra será entregada a la prueba para que sean probados los que verdaderamente son de Dios, y Dios solamente va a guardar a los suyos, a los que guardaron la palabra de su paciencia, de lo cual dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta prueba hará que cada uno se afirme en su tierra. Esta prueba será la que hará que cada uno se afirme en el deseo de su corazón, porque esta prueba hará estremecer al mundo entero, y esta prueba probará como con azotes, como con vara de castigo a los hombres, como cuando ponen a los hombres a ser castigados para sacarle la verdad de las cosas en los lugares de tortura. Así será esta prueba, para que verdaderamente se entienda y se conozca quiénes son los verdaderos, para que verdaderamente sean probados todas las personas. Pero Dios dice que guardará solamente a los que guardaron la palabra de su paciencia, a los que esperaron en Él para hacer su voluntad en todo, a los que no buscaron lo suyo propio, a los que no miraron a la tierra, a los que no miraron hacia sus propios deseos, hacia sus propios anhelos, sino que miraron a lo que Dios quería que mirara el hombre, a lo que Dios les
puso en delante de sus ojos, que es la verdad de su corazón, para habitar la santa ciudad de Jerusalén por los siglos y por siempre con él. Y entonces Dios probará a cada uno. Y cada uno que dice que cree en Cristo, escucha una palabra, pero esta palabra, mientras se va haciendo más profunda, mientras se va haciendo más dura, va apartando a la gente, como cuando el Señor iba caminando y predicando el evangelio, y dice que muchos lo seguían, pero cuando empezó a hablar de comer su carne y comer su sangre, ya muchos no lo siguieron, y dice que a partir de ese momento muchos se apartaron de él y ya no andaban con él, pero los apóstoles fueron los únicos que siguieron con él, y unos pocos más discípulos y las mujeres, pero la mayoría de los que lo seguían ya no lo seguían. ¿Pero por qué? Porque su palabra ya se hacía más dura. Su palabra ya se hacía más ruda, más difícil de seguir, más difícil de vivir, como de dejar su propio gusto, como de dejar incluso sus familias, como de dejar sus tierras. Comer su carne, beber su sangre representa todo esto. Comer su carne es vivir lo que él vivió, como que nadie, como que no tenía en la tierra donde recostar su cabeza, ni tenía lugar fijo, sino que vino a la exclusiva orden que le dio el Padre, sin importarle nada de nada y sin tener en cuenta lo que realmente podría alcanzar, porque no vino para buscar nada por sí mismo ni para sí mismo, sino por el Padre y para el Padre. Despojándose de sí mismo, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, de modo que se olvidó de sí mismo. Y cuando el Señor habló de comer su carne, hablaba de esto, y cuando esto se habla, entonces ya el hombre no quiere, y el hombre dice: no, este no es el evangelio, no hay necesidad de que esto sea así, porque ya Cristo murió por nosotros. Ahí se van apartando del verdadero camino los muchos falsos, como aquellas dos mujeres que siguieron a Noemí, Ruth la moabita y Orfa. Y dice la Escritura que ellas lloraron y le dijeron que iban a ir con ella a su nación y que la iban a seguir. Sin embargo, Noemí les dijo: no, hijas mías, id vosotros allí con vuestros dioses, quedaos vosotros en vuestro pueblo, porque no tengo marido para daros a ustedes. Y aunque tuviera hoy hijos y estuviera con marido, no iban a esperaros ellos a vosotros para que engendrasen hijos y demás. Y entonces dice que lloraron, y dice que Noemí, diciéndoles que se volvieran a sus tierras, trató de seguir, pero sin embargo una la siguió, pero la otra no la siguió. Cuando Noemí le dijo: vete con tus dioses, váyanse con sus dioses, y una se volvió, que fue Orfa, se quedó en su tierra con sus dioses, pero una fue hasta la muerte con ella. Dijo: en tu tierra moraré, tu Dios será mi Dios, y con donde tú murieres, allí moriré. Entonces una siguió con ella, viendo aún que el camino era duro, no importándole, porque esto es lo que representa lo que el Señor está hablando en el tiempo del fin, que la palabra la hará más dura, más profunda, para que sean probados los verdaderos, y los que son como Orfa se queden con sus dioses. Pero ¿cuáles son sus dioses? Los dioses de su propia imaginación, sus falsos pastores que les enseñan acerca de un evangelio liviano, acerca de un evangelio que no puede negarse a sí mismo por Jesucristo, que no puede entregar todo por el Señor, acerca de un evangelio que no puede dejar ni siquiera su manera de pensar, acerca de un evangelio que se gobierna el hombre a sí mismo, un evangelio que hace lo que quiere, dice que en el nombre del Señor, y que hace las obras del Señor en el nombre del Señor, pero no ordenada por Dios. Un evangelio que no busca la voz de Dios, que no espera con paciencia en el sufrimiento, un evangelio que no es vituperado, un evangelio que no es calumniado, un evangelio que no es menospreciado por la mayoría, sino que es amado por la mayoría. Estos son Orfa, la que se quedó con sus dioses. Estos son sus dioses, todos los deseos de su corazón. Cada uno huirá a su tierra, cada uno irá a donde verdaderamente desea, en lo más profundo de su corazón, porque lo que cada cual anhela en lo más profundo de su corazón, eso se le dará. Aquel que desea las cosas de la tierra, pero pronuncia a Cristo para obtenerlas, eso se le dará, él se quedará allí. Pero aquel que desea las cosas del cielo y se niega a sí mismo y muere por Cristo, e incluso se olvida de sí mismo para solamente hacer las cosas de Dios, a este se le dará lo del cielo a través de la palabra cada vez más dura, más profunda, para que verdaderamente la puedan vivir solamente los verdaderos.
no los falsos, y no solamente la palabra, sino todas las cosas que Dios traerá a la tierra, como persecución, como terrible juicio, como castigo, porque dice que el juicio debe de comenzar por la casa. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, y este juicio hará que muchos sigan un evangelio liviano, hará que muchos nieguen al Señor, pero sin saber que lo negaron, como Sansón, que cuando no sabía que ya Dios se había apartado de él, cuando trató de escapar y pensó que escaparía como las otras veces, pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él. O sea que él en ningún momento, en ninguna manera se dio cuenta que ya él había negado a Dios. Y asimismo acontecerá, porque no pensarán haber negado a Dios, pero ya lo habrán hecho, cuando Dios envíe todo lo que va a enviar y que ya empezó a enviar sobre la faz de la tierra. Y esto probará a los verdaderos. Cada uno huirá a lo que realmente él desea, y cada cual como oveja sin pastor y como gacela perseguida. ¿Perseguida por quién? Por las fieras del campo. Las fieras del campo son todos sus enseñadores que le enseñan este evangelio liviano. Las fieras del campo son todos sus falsos pastores, sus falsos maestros, sus falsos profetas, los que se pusieron a sí mismos. Estos son los que son como gacela perseguida y que son como ovejas sin pastor, porque no tienen al verdadero pastor. Como el Señor dijo, que su pueblo estaba esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor. Así cada cual huirá hacia su tierra, cada cual mirará hacia su pueblo, mirará a aquello que desea. Ese es su pueblo, aquello que busca, eso se le dará al hombre, porque Dios en ninguna manera forzará la voluntad de nadie, porque la obra de Dios se hace desde lo más profundo de corazón, como dijo David a Salomón cuando le dijo: hijo mío, obedece al Dios de tu padre y sírvele con corazón sincero y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña la mente y entiende todo intento de los corazones. ¿Qué quiere decir? Sírvele con ánimo voluntario, que de todo corazón, no forzadamente, sino de todo corazón, tú ames aquello que Él te está mandando. Tú verdaderamente lo sientas, lo desees, lo ames y lo hagas, no por imposición, sino porque verdaderamente lo amas. Y por eso Dios no forzará a nadie, sino que cada cual, por su verdadero amor y por corazón voluntario, hará las verdaderas obras de Dios. No que me es molesta la oración, sino que la amo. No que me es molesto el camino del Señor, sino que lo amo. No que me es molesta la manera de vivir que Él me está ordenando, sino que la amo. No que me es molesto todo aquello que Él me enseña, sino que lo amo. Esto es voluntariedad. Esto es hacer las cosas en el servicio a Dios por corazón, con ánimo pronto, con ánimo voluntario y con corazón sincero. No por aparentar que soy creyente, no por cumplir o para obtener un beneficio, porque muchos buscan aquello que el Señor dijo que vendría por añadidura, cuando el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto me enseñó el Señor. Cuando tú haces la obra de Dios, pero tú estás buscando a través de la obra de Dios que Dios te añada las cosas que tú necesitas en tu corazón, tú no estás buscando hacer la obra de Dios. En tu corazón tú estás buscando aquello que necesitas, y haces primero la obra de Dios, pero no porque la hagas primero, es porque realmente eso es lo primero que está en su corazón, sino que lo primero que está en tu corazón es tu necesidad. Por eso es que las cosas se hacen desde lo profundo del corazón, desde lo profundo, realmente no importándole al hombre más nada. Y eso es lo que dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, como alimento, como vestido, como techo, como abrigo, os serán añadidas. Pero esto es buscar el reino de Dios sin estar pretendiendo esas otras cosas, sin estar pretendiendo reconocimiento de hombre, sin estar pretendiendo alimento, sin estar pretendiendo dinero, sin estar pretendiendo ser invitado aquí, ser invitado allá, pasear aquí, pasear allá, sin estar pretendiendo un papel, un documento, vivir en tal país, vivir aquí, vivir allá, sin estar pretendiendo familia, sin estar pretendiendo nada, sino que completamente, desinteresadamente de todas las demás cosas, verdaderamente se busca la voluntad de Dios, se obedece, se hace porque se ama verdaderamente, y no se vino a otra cosa en la tierra, como el Señor dijo cuando le fueron a llevar comida al pozo de Samaria y le instaban a que comiese, y el Señor les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió.
Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Ese es el alimento del verdadero creyente, que no le importa más nada. Y él en ese momento no fue que no quiso comer la comida porque realmente no tuviera hambre o alguna cosa, sino que estaba dando un mensaje, estaba enseñando su corazón. Su corazón no estaba en ninguna de esas cosas, su corazón estaba en el único negocio por el cual vino a la tierra, en hacer la voluntad del Padre. Y ese es el negocio que debe de estar en el corazón del verdadero creyente. No porque sea invitado a iglesias, no porque tenga muchos seguidores, no porque tenga dinero ni porque viva bien en una casa, no porque tenga poder y sea visto como poderoso, que sana gente, que echa fuera demonios y todas estas cosas. No por nada de eso, no por familia, no porque Dios le guarde la vida, no por ninguna de esas cosas, porque ninguna de esas cosas es buscar el reino de Dios y su justicia, sino que todas estas cosas buscan las gentes del mundo. El Señor lo dijo. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vosotros no haréis así. Entonces, estas cosas son añadiduras, pero el verdadero será probado en la tribulación, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Entonces cada uno huirá a su tierra, cada uno irá a donde realmente él ama, cada uno hará lo que realmente él desea cuando venga esa prueba terrible, y cada uno entonces será probado, y cada uno dará el verdadero fruto, porque hoy en día hay personas impíos que están entre grupos de justos, pero porque no ha venido una gran tribulación hacia allí, no ha venido una gran prueba hacia allí, y aquellos impíos que están entre los justos saldrán de entre ellos cuando venga aquella prueba, porque ya no pensará de la misma manera, o no podrá aparentar que piensa lo mismo, porque aquella tribulación lo apartará. El pueblo que dice ser de Cristo, bien errado que está, pensando que no pasará tribulación, cuando la realidad de lo que acontece en el final es que ha dado fruto de vid silvestre, porque la Escritura dice que Dios, esperando que diese uvas, recibió de ellos fruto de vid silvestre, y que lo castigará. No lo he de castigar por esto, cuando dice: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Piensas que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de ello? Porque no conocen el corazón de Dios, porque Dios no les ha hablado, porque Dios no se les ha manifestado para hablarle. ¿Y por qué no lo ha hecho el Señor? No porque Dios haga excepción de personas y a unos sí le habla, a otros no, sino porque la mayoría no ha buscado al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, no durante unos días, sino a lo largo de toda su vida como creyente, pero despojándose de todo y desinteresándose de sí mismo, desinteresándose de su propia persona y de su propia vida en la tierra, para verdaderamente conocer el corazón del Señor y hacer su voluntad y realmente cumplir el propósito divino con el cual fue enviado a la tierra. Pero cuando Dios le dice a alguien: vete a un desierto y predica allí, entonces la persona le pregunta: ¿y quién me escuchará? Nadie. En el desierto no hay nadie. Vete a un desierto y predica allí. La persona ya no lo querrá hacer, porque la persona está buscando gente que lo escuche, porque la persona está buscando aplausos, porque la persona está buscando reconocimiento. Esto y muchas cosas más. Entonces Dios dará órdenes que el hombre no podrá cumplir para probar verdaderamente a los que son, para probar a los que no son, porque el hombre tendrá que ser como Cristo, porque el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo más que su señor. Dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Y el pueblo de Dios deberá ser vituperado y blasfemado, porque no es al hombre al que blasfeman, sino al Espíritu Santo, y deberá recibir agravios y deberá recibir palabras como que es del diablo, porque al Señor le llamaron Belcebú, y no de aquellos que son de afuera, sino de los de la misma casa, porque no le llamó Belcebú ningún romano, le llamaron Belcebú los líderes del pueblo, los ancianos, los escribas y los fariseos. Los líderes, los principales de la sinagoga le llamaron Belcebú. Ese es el liderazgo de hoy. Esos son los encorbatados de hoy. Esos son los llenos de título de hoy. Esos son los líderes conciliares de hoy. Porque esta es la realidad delante del Señor. Porque no son más que pared blanqueada, que no puede moverse, que está puesta solamente para ser golpeada y derribada por tierra. Eso es lo que son hoy en día, porque no
no han conocido lo que es el verdadero sufrimiento por la voluntad del Señor, porque Dios se la haya revelado, porque están buscando una posición en la tierra. Y Dios probará a cada cual, y como gacela perseguida, cada cual será perseguido por las tinieblas. ¿Para qué? Para hacerlos hacer lo que Satanás quiere que haga cada cual, porque así se estarán presos a la voluntad de él, por el corazón que tiene el hombre, por el deseo del hombre, de buscar las cosas de la tierra. Y el pueblo de Dios sí pasará tribulación, sí será tribulado, y en gran manera, porque así será que dará a luz, y así entonces entonces saldrá a la luz quiénes son los verdaderos, como cuando Gedeón fue con más de 30,000 personas, más de 30,000 personas a pelear. Sin embargo, Dios le dijo: estos son muchos, yo te los probaré, para que entonces de allí queden los que verdaderamente son. Y los probó no una vez, sino que los probó varias veces, y allí entonces quedaron solamente 300 hombres que fueron divididos en 3 grupos, y así el Señor venció. O sea, una cantidad que era menos incluso que el 10%, una cantidad de todo el pueblo que se reúne, y el Señor le dijo: yo te los probaré, estos son muchos, llévamelos a las aguas. Y los probó de una y de otra manera, y el que sea débil y pusilánime, fue lo primero que le dijo: devuélvase a su casa. Se devolvieron una gran cantidad. Devuélvase los pusilánimes, los que tengan miedo. Y esto acontece hoy, pero el hombre no dice que se ha devuelto, el hombre no piensa que tiene miedo, sino que ya se devolvió. ¿Cuál es el miedo? Cuando Dios le manda hacer estas cosas difíciles, estas cosas que solo pueden hacer los que se niegan a sí mismos por Jesucristo, sin importarles nada, aunque vayan hasta el último confín de la tierra, como dijo David: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Llévame a la roca que es más alta que yo. Y estos son los pusilánimes. El resto llévamelos a las aguas, y allí te los probaré. Allí en las aguas, que es la verdadera palabra de Dios. Allí cuando sea probado la verdadera palabra de Dios en sus corazones. Allí a ver cómo cada cual bebe las aguas. ¿Por qué bebe las aguas? ¿Por qué bebe las aguas? Si realmente bebe las aguas porque quiere entrar en el reino de los cielos, porque quiere ser transformado en la imagen de Jesucristo, o si bebe las aguas por sus propios intereses. Estos son los que lamieron las aguas. Estos son los que fueron desaprobados. Estos son los que se inclinaron allí, se inclinaron a beber las aguas directamente del río, no llevándola a la boca. Estos fueron aquellos que fueron desaprobados, sino que buscaron aquello que no lo que es de Dios, sino lo de ellos propios, su sed, su desespero. Los otros no, los otros se llevaron el agua a la boca porque realmente la tomaron para sí, para realmente vivir conforme a lo que Dios les estaba mandando, a lo que realmente Dios quiere que el hombre viva. Y allí los probó el Señor, y quedaron unos escasos de toda aquella gran cantidad que era. Y esos escasos son los escasos que quedarán al final. Dios los probará todos. Cada cual irá a su tierra, cada cual mirará hacia su pueblo, cada cual. No se enterará cuándo, no se enterará cómo, pero Dios lo hará, porque la sabiduría de Dios es infinita, y nadie la puede recibir, ni conocer, ni entender si Dios no se la declara. Dios lo hará de una forma tranquila, en que el hombre no se dé cuenta, y la persecución y la tribulación terrible vienen. Y Dios hará estas cosas para probar a los verdaderos, porque en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y estos hacen las cosas porque tienen verdaderamente el corazón de Dios. Ha sido formado en ellos. Su mente es la de Cristo, y no miran a la tierra. No miran sus propias vidas, sino lo que el Señor hizo. Y se cumple en ellos la palabra que dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si el Señor es mi amigo, pongo mi vida por él. Si el Señor es mi amigo, entrego todo por él. Si el Señor es mi amigo, me niego a mí mismo. Si el Señor es mi amigo, me olvido de mí para hacer lo que él quiere, no lo que imagina mi mente, sino que lo busco con fuerza, con esmero, con dedicación, y si verdaderamente es mi amigo, hago lo que él quiere. Este es el verdadero amigo
Nadie tiene mayor amor que este. Y si el Señor dio el verdadero y mayor amor, Él exige el verdadero y mayor amor más a una iglesia que será arrebatada al cielo como la más gloriosa, que se dice de ella: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo ahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Esta es la iglesia gloriosa, que siendo probada fue vista como la imagen misma del Señor. Gloria a Dios.